Quiero que abran su Biblia en Apocalipsis 19. Pero antes de hablar de Apocalipsis 19, ustedes se podrán dar cuenta que hemos estado buscando y buscando y buscando cómo llegar al entendimiento de qué es adorar en espíritu y en verdad. Yo les voy a ser honesto, lo he leído una y otra vez y yo sentía que no, todavía no hemos, que yo, pues voy a hablar por mí, que yo no he llegado al punto, pero gracias a Dios por la vida de Eric que nos insistió en entrarle a Apocalipsis en el sentido de la adoración. Porque yo creo que en ese ímpetu vamos a descubrir realmente cómo apartar nuestras emociones, ¿verdad? Y cómo entrar al Espíritu para que espíritu con espíritu, el Espíritu nuestro más el Espíritu de Dios, nosotros podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso esta oración que el Señor me puso sobre las tres cosas, adoración, oración y palabra. Eso nos va a llevar a arrepentimiento, santidad, autoridad, humildad, sabiduría y revelación. Entonces, por eso estaba orando yo que al iniciar cualquiera de las tres, que son el fundamento del cristianismo, al iniciar cualquiera de esas tres, nos rendimos, nos humillamos, nos desnudamos y vamos quemando, limpiando la carne hasta llegar a lo profundo del espíritu para quedar espíritu con espíritu. Y ahí empieza la verdad de la palabra que es Cristo y su espíritu para conectar con el corazón del Padre, que es también el espíritu que nos hace clamar Abba Padre, y ahí viene la presencia que nos cambia y nos purifica y nos santifica. Queremos llegar a ese punto. Antes de entrar, miren, para ese lugar vamos, ¿verdad? Ahorita estamos aquí, estamos practicando, porque miren mis hermanos, para llegar ahí falta poco. Hoy sí ya falta poco. Entonces, pero yo quiero sentar las bases de lo que queremos hablar, predicar y enseñar el día de hoy. Antes de entrar a Apocalipsis 19, vamos a ir al Salmo 89, 14. Miren pues, ¿por qué es importante eso? Salmo 89, 14. Oigan esto, de esto también vamos a hablar hoy. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea que el cimiento del trono de Dios es juicio y justicia. Pero dice misericordia y verdad. O sea que Cristo, que es la misericordia, y Cristo, que es la verdad, va delante de esa justicia y ese juicio que va a venir a la tierra. Y como cuando dice la palabra que cuando la maldad llega a un nivel, siempre viene juicio y justicia, porque alguien tiene que hacer justicia. ¿A quién de ustedes le han hecho algo injusto? ¿Quién se ha sentido que le hayan hecho algo injusto? Y que uno no puede, aunque uno quisiera, hacer justicia. Porque no nos compete a nosotros ni hacer juicio, ni hacer justicia, porque la justicia del hombre no va conforme a la justicia de Dios. Entonces, ese es el primer fundamento. El segundo fundamento es Isaías 46, 10. No lo estoy poniendo aquí porque eso ya lo he repetido varias veces. Se han convertido uno de mis versículos favoritos. Isaías 46, 10 dice, este es un versículo que habla sobre la soberanía de Dios y su capacidad para prever y controlar los tiempos y el futuro, afirmando lo siguiente. Así empieza Isaías 46, 10. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo.
¿Qué quiere decir? Que esto enfatiza que los planes que Dios tiene son seguros y Él cumple todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho. Y antes de entrar a Apocalipsis 19, voy a leer algo para que veamos cómo viene todo desde el principio y que cuando empecemos a estudiar la mitad de este capítulo 19 de Apocalipsis podamos entender la línea de tiempo que Jesús tiene. Es el tiempo Kairos en el cual Él va dando el hilo conductor de la agenda de Dios versus la agenda del mundo, que ya sabemos cómo está. No vamos a hablar de la agenda del mundo, aunque sí nos interesa, pero nos interesa más la agenda de Dios. Y Génesis 3:15. Génesis 3:15, todos conocemos este versículo. Después de que Adán y Eva han caído, viene la maldición de Dios. Y dice, y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, que era Eva. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que el ataque, el finiquito que Cristo va a dar, va a ser volarle la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y ella simplemente, pues, en el calcañar, ¿verdad? Nada del otro mundo. ¿Y esto qué significa? Que es la primera vez, es la primera promesa de redención de la iglesia, por eso se le llama el protoevangelio. Y luego vamos a saltar a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Siempre, en la Biblia siempre hay cumplimientos. Y en Gálatas 4:4 se cumple este cumplimiento de Génesis 3:15. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido ¿de qué dice? De mujer, la mujer de la que se estaba hablando ahí, y nacido de mujer y bajo la ley. ¿En qué momento vino Cristo? Vino nacido de una virgen y vino bajo la ley. Entonces, se cumple que Cristo le cortará la cabeza. Y entonces vamos a ir a Apocalipsis 19:20, pero solo para cerrar esta introducción que estoy dando, que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces hoy sí vamos a ver qué dice Apocalipsis 19:1. Vamos a irnos enfocando, porque hoy hubo tanta aleluya y porque hoy hubo tanto santo, santo, santo. Porque miren, hoy cuando yo vengo algo tembloroso, no es porque, siento que las piernas las tengo, que me puedo caer en cualquier momento. Entonces, por eso me estoy moviendo un poquito, porque acabamos de estar en una presencia del otro lado y queremos que hoy todos podamos entrar en esa presencia para entender con la sabiduría que nos va a dar esto. Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Jesucristo. Entonces, obviamente, ¿por qué hay tanto santo, por tanto aleluya y eso? Porque Juan oyó esa gran voz de una gran multitud, que vimos que ahí estaba en la foto, ahí se miraban. Salvación, honra y gloria y poder son el Señor de nuestro Dios. Y vamos a ir bajando. Entonces, ¿qué decían ellos? Aleluya, 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 aleluya. Y fíjense que aleluya en hebreo, Halel o Yahvé, es lo mismo en griego, obviamente solo con otro idioma, y mantiene el mismo sentido, una exclamación de alabanza a Dios, un llamado de júbilo y adoración. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa en ese escenario, que es el último escenario,
que viene a cerrar todos los escenarios de adoración en ese tiempo en el que estamos, ¿verdad? Porque estamos haciendo el esfuerzo de estar en Apocalipsis día tras día, porque eso es lo que toca para este tiempo. Y tenemos que estar entendidos en los tiempos. Tenemos que ver que el tiempo se acerca, cada vez está más cerca, por todas las palabras proféticas y por todas las profecías que se han cumplido hasta este momento. Entonces, nosotros estamos practicando lo que vamos a ir a hacer ahí, ¿verdad? Y como dice que Él anuncia el final desde el principio. ¿Qué Dios que ustedes conozcan allá afuera? Cualquier Dios. Es padre, es hermano, puede ser esposo y puede ser amigo. El combo completo que necesitamos nosotros para persistir, para perseverar en este tiempo. Y entonces lo más importante es que vayamos entendiendo que lo que estamos haciendo hoy va a tener una repercusión en la salvación, en la honra que le debemos al Señor. Y la salvación dice que es de Dios. La obra de Dios al librar al ser humano del pecado y darle vida eterna por medio de Jesucristo. Y está respaldado por Efesios 2:8 porque dice, por gracia sois salvos, no por medio de la fe. Por medio de la fe. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Porque la gloria de esa salvación solo se la puede llevar Cristo, nadie más. Honra. Nosotros al reconocer la salvación, tenemos que dar un reconocimiento y respeto que se le da a Dios por quién es Él y por sus obras justas. Al que nos amó, a Él sea la gloria y el imperio de los siglos. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Entonces, vean todos los elementos que son necesarios para ir llegando al poder y la gloria que se va a manifestar en ese tiempo cuando ya estemos. ¿Y quién es el único que tiene el poder? Dice, la autoridad y capacidad absoluta de Dios para gobernar, salvar y ejecutar sus juicios, que es a lo que nos vamos a enfrentar todos en algún momento. Unos en el tribunal de Cristo y otros que lo van a hacer en el juicio del trono blanco, pero que todos vamos a pasar. Nadie se exime de eso. Dice, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y por eso es que las alabanzas y la adoración y los aleluyas y el santo, santo, santo va, porque sabemos que ese es el poder que solo le corresponde a Dios. Hablemos de la gloria del Dios nuestro Padre que está, el que nos va a recibir en la casa. Él ya tiene casa esperando para nosotros. Cristo lo anunció en Juan 14 y dice, la grandeza y majestad y esplendor de Dios, así como el honor, se le da a Él, que es la manifestación de su presencia y poder. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí sí me fallaron con el amén, ¿verdad? Así que vamos, seguimos con Apocalipsis. Miren, ¿por qué no tenemos que tener miedo de lo que estamos estudiando y leyendo? ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, ¿verdad? Ahora, si fuéramos a ir donde un rey que es injusto, ustedes se encuentran la parábola de ese rey, ¿verdad? Pero nosotros vamos con un juez justo y él, miren, aquí le corta la cabeza, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Dios promete juicio, justicia y promete venganza. Pero la venganza de Él, no la de nosotros. Porque nosotros no somos lo suficientemente justos como para hacer un juicio que sea totalmente justo. Porque hay muchos juicios donde hay falsos testigos, pero nosotros no tenemos un falso testigo.
Nosotros tenemos un fiel y verdadero que está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué está haciendo Él? Intercediendo por nosotros. Es un abogado, pero es un abogado justo. Y como siempre, miren hasta dónde van, hasta dónde vamos. ¿Y qué pasa después de eso? Otra vez el aleluya. ¿Verdad? Si yo como padre terrenal le doy a mis hijos una cosa, después les doy otra. En la primera ellos me dicen gracias. En la tercera, muchas gracias. Y en la cuarta, después de tanto, ¿verdad? Viene ya como una gratitud y una adoración a aquel que les está dando un soporte económico, espiritual. Pero miren, dos cosas son fundamentos, pero clásicos. Mía es la venganza y la justicia es de Él. O sea que nosotros no podemos atribuirnos ningún elemento que solo Dios pueda tener. Y entonces, a veces a nosotros nos da ganas de vengarnos por nuestras propias, ¿cierto o no es cierto? Yo me acuerdo que un versículo que yo me sabía antes que decía, dulce es la venganza. Ese me lo sabía yo de memoria, pero no me sabía los otros. ¿Verdad? Porque hay gente que se deleita, que es dulce la venganza. Pero Deuteronomio 32:25 dice, mía es la venganza y la retribución. Y entonces nosotros, aunque querramos vengarnos de alguien, no podemos. Romanos 12:19. Miren pues, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? A la par. ¿Verdad? Entonces, después van a venir más aleluyas y aleluyas, porque miren, qué bueno que Él se va a encargar de lo que se va a encargar. ¿Verdad? En la parábola del trigo y la cizaña, existen unos ángeles especialistas que son los ángeles segadores, que van a ir a cortar la cizaña y la van a ir a dejar a un lugar tremendo. Pero imagínense que a uno de nosotros nos dieran ese trabajito, ¿ustedes lo agarrarían? No dan ganas, ¿verdad? Miren, los apellidos a nivel mundial generalmente derivan de dos lugares, de varios lugares. Primero, del lugar donde uno es. Los que nacieron en Valencia, pues aquí habrán algunos Valencia. Los que nacieron en otro lugar, en Toledo, pues han de tener el apellido Toledo. Pero imagínense que uno tenga el apellido Verdugo. No es porque estoy hablando peyorativamente de ese apellido, porque no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Se los voy a decir porque yo vi una película. A mí me gusta la historia y aprender de los apellidos, porque los apellidos y los nombres tienen un fundamento. Y ustedes saben que a los verdugos antes les tapaban la cara. ¿Por qué creen ustedes que les tapaban la cara? Una máscara. Para que nadie supiera quién era él, ni que supieran quiénes son sus hijos. Y en esa película viene de España alguien a Venezuela, y las mismas cosas que se hacían allá, se hacían aquí, tenían que traer un verdugo. Y ese verdugo se cansó de hacer lo que estaba haciendo, porque era tremendo, ¿verdad? Y decidió irse, pero algunos sabían quién era él, ¿verdad?
Y él tenía que andarse escondiendo porque sabía, no, mire, viene aquel, quiere trabajar de panadero. ¿Y qué hacía el panadero? No, él no era panadero, él era verdugo. Imagínense que a ustedes o que a nosotros nos dieran ese trabajo de ir a decapitar gente o de ir a conectarle la inyección letal o lo que sea, o fusilar a alguien. Ustedes saben que cuando fusilan a alguien, a los que van a disparar, si son 5 los del regimiento, 3 tienen balas de sable y solo tienen 3 verdaderas. Así nadie sabe quién fue el que lo mató. ¿Sabían eso ustedes? Es cierto, es cierto. Entonces, gracias a Dios que Él no nos está pidiendo a nosotros que nosotros seamos, para eso hay unos ángeles. Génesis 3:15, Apocalipsis 17 del 4 al 5. Y aquí habla de donde culmina lo que fue dicho en ese momento. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No vamos a entrar en quién es esa en este momento. En la parte, esa descripción corresponde a un ente actual que ya está, que es un ente religioso, político y económico, que es la plataforma para que venga el anticristo. Pero nosotros ya sabemos el final desde el principio, porque Dios nos lo ha revelado a nosotros. Entonces, miren, no hay nadie. Mahoma no vino y les dijo, miren, en el año tal van a ser su salvador. En tal año va a haber tal cosa. Pero nuestro Dios, como somos sus hijos, somos sus amigos, y Él dice que Él da a conocer la palabra, nos está dando a conocer para que nos preparemos, porque esto es preparación, mis hermanos. Este es ataviar a la novia para que la novia esté vestida con el vestido apropiado. Amén. Entonces, por eso es que hay tanta alabanza y tanta adoración. Y entonces, otra vez, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Otro escenario de adoración, de amén y aleluya. ¿Por qué? Porque, ahorita se me vino, porque en Daniel, déjame ver si lo encuentro, Daniel 9, 27 creo que es. Se me vino, entonces lo tengo que decir porque ok, dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué dice? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí se estaba refiriendo en parte a la primera venida de Jesucristo, pero cuando Jesucristo vino, Él vino a justificarnos. Él vino a justificarnos y ahí empezó la justicia verdadera. Pero falta otra justicia, que es cuando se acabe todo el pecado. Que eso se llama ya en su segunda venida, la justicia perdurable. Bueno, era solo para darle fundamento a la palabra. Luego, entonces, ¿qué decían ellos? Ya no vamos a describir quiénes son los 24 ancianos, porque sabemos que los 24 ancianos es la iglesia. Y sabemos que los 4 seres vivientes eran ángeles, serafines, que estaban al servicio de Dios, adorando,
que se paseaban alrededor y ya sabemos qué era lo que tenían. Entonces, cuando ya vamos leyendo esto, ya le vamos dando forma a todo el propósito de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí ahorita porque si no se me va a olvidar. Estamos en el inicio de la fiesta de trompetas, que va a ser mañana, lunes, martes y probablemente termina el miércoles. No voy a hablar de todo eso, solo voy a decir que es una fiesta de las 3 fiestas finales para que anuncien la segunda venida del Señor. Las primeras 4 fiestas ya se cumplieron, ¿verdad? Y si se cumplieron las primeras 4, las fiestas de primavera, ¿por qué no se van a cumplir las de otoño? Entonces, ya celebramos la Pascua, ya celebramos los panes sin levadura, la resurrección de Cristo, que es las primicias, y después 50 días Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo vino. Y ahora vienen las otras 3. Esas primeras 4 reflejan a Cristo en su primera venida. Y estas nuevas que van a empezar en estos días es lo que refleja la preparación, porque todas esas fiestas son de preparación, son de enseñanza, son santas convocatorias que el Señor ha usado para mantener a su pueblo enterado. ¿Saben qué es el problema? Que mucha parte de nosotros, yo me incluyo ahí, anduve por mucho tiempo no enterado de lo que iba a pasar. Yo andaba viviendo el día a día, sin saber qué viene, qué toca. ¿Qué toca en estos días? Toca la preparación de la fiesta de trompetas. Y no voy a hablar de eso, pero solo se los quería decir para que sepamos en qué tiempo estamos. Y miren, y salió del trono en el 5, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así como pequeños y grandes. Imagínense que del trono salían voces, como están saliendo ahorita voces que nos están diciendo: alabad a nuestro Dios todos, ¿quiénes? Sus siervos y los que le teméis, así como pequeños y grandes. No importa si hay niños aquí. Los niños son hasta más pilas que uno, porque obedecen más rápido a veces. Y uno tiene tanta cosa que eso no lo entiendo, que eso no es cierto, ¿verdad? Y en lugar de creyentes nos volvemos dudantes, ¿verdad? Entonces, dice la palabra: y oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, 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 porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿A qué iba a venir Cristo? A reinar. Ya no vamos a reinar nosotros, porque el Señor nos dio 2000 años para que Cristo nos gobernara, para que el Espíritu Santo nos gobernara, y desafortunadamente pocas veces le hemos dado la rienda y el timón a nuestro Salvador. Sino que a veces siempre hay algo que nosotros queremos enseñarle a Dios, pedirle a Dios que Él lo haga, cuando nosotros sabemos que ahora es el reinado. ¿Cuántas veces no oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino? Pero cuando venía el reino, nosotros no queríamos someternos a ese reino. Entonces Cristo está sentado ahí. Viene otra fiesta, viene una culminación. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando esto? ¿Cuánto tiempo se ha estado esperando que se cumplan esas profecías? Y Apocalipsis no es para darnos temor, sino que para que nos gocemos y nos alegremos y demos gloria a aquel que la merece, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha
preparado. ¿Estamos preparados? Levantemos las manos los preparados. Y si no estamos bien preparados, lo que estamos haciendo ahorita es preparándonos, mis hermanos. Aprendiendo a orar, aprendiendo a adorar y aprendiendo su palabra, nos estamos preparando. Miren, ¿qué le pasa al que no está preparado? Vale, les voy a decir, ¿cuál es? Ya se los he hecho aquí, ustedes hoy me tienen que contestar bien. Porque la paga del pecado es, no, mis hermanos, es gracia. Ahorita estamos en la gracia. Si no, ya nos hubiéramos muerto todos. ¿Me explico? Entonces quiere decir que no estamos todavía, ¿verdad? Todavía nosotros cargamos el machete listo ahí, va, para ver a quién le volamos. O miramos la viga en el ojo ajeno, ¿cierto? Pero Él nos está pidiendo que nos gocemos y que nos alegremos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vuelvo a la pregunta, ¿estamos preparados? No, yo estoy preparándome. Me estoy preparando. Quiero entrar a esa dimensión de adorar en espíritu y en verdad. Miren, por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos. Porque penetra hasta lo más profundo y dice hasta los tuétanos. Es donde está la sangre, donde está la vida. Para separar el alma del espíritu. En otra versión dice para partir. Entonces, como la palabra es Cristo, y en Juan 17:17 dice que la palabra es la que nos santifica, y él le dijo a Dios, él sí no dijo, ellos me santifican, no, él dijo, yo me santifico, porque él es Cristo, ¿verdad? Pero yo quiero, orando por nosotros, estaba por los que estamos aquí sentados, diciendo, y quiero que los santifiques a ellos con mi palabra. Entonces, bien, la palabra santifica. La palabra purifica. Y como hoy tenemos algo especial, todavía voy bien. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Wow. ¿Se recuerdan cuando cantábamos esa alabanza? ¿Cómo decía esa alabanza? Que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Muy bien. Pasaron primero primaria. Vamos bien. Pero ahorita ya estamos en otro nivel, ¿va? Estamos en otro nivel en el cual tenemos que aprender cuáles son esas acciones justas de los santos. Ya hablamos de que no nos compete a nosotros vengarnos, sino que a nosotros nos compete hacer acciones justas de los santos. Eso es lo que nos compete. Y en eso tenemos que prepararnos. Entonces ahorita, si ustedes en el termómetro que tienen adentro van a ir diciendo, bueno, ¿será que sí tengo buenas de esas o me hace falta? Entonces vamos a ir. ¿Cuáles son las acciones justas? Las acciones justas. Acciones justas son igual a obras de justicia. Aquí no se refiere a la salvación nuestra, y por eso está explicado ahí en blanco. Dice, las acciones justas son las buenas obras o comportamientos correctos que hacen los creyentes. En griego se dice dikalaoilomata,
no es para que lo mata, sino que dice, y no se refiere a la justicia que Jesús nos ha dado para salvarnos, sino a las cosas que las personas hacen por obedecer a Dios y mantenerse fieles a Él. No es la salvación misma, sino lo que hacemos como resultado de la fe y la relación que tenemos con Dios. Esas son las justicias, las acciones justas, son obras de justicia. Entonces, está fácil, ¿verdad? Ver día a día, semana a semana, mes a mes, semestre a semestre y año a año, qué justicia, qué obras de justicia hemos hecho, mis hermanos. ¿Qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer? Porque dice la palabra que al que hace, al que no hace lo que sabe que es bueno, le es contado ¿cómo? ¿Va que sí la sabemos la palabra? ¿Verdad? Entonces, si la sabemos, lo que viene después es poner por obra la palabra, como dice Santiago. No seáis oidores olvidadizos. Porque a veces oímos, entra por aquí, sale por aquí. Pero fruto de la gracia, no mérito humano. Me encantó esto. Aunque la salvación es por gracia mediante la fe, ahí está el versículo, los santos están llamados a andar en buenas obras. Efesios 2:10 dice, estas obras son evidencia externa de la transformación interior. Entonces, la cosa se va poniendo fácil porque la vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Y qué vestido nos vamos a poner? ¿Cuáles van a ser nuestras vestiduras? Aquí en contraste, la prostituta de Babilonia vestida con ostentación y pecado, versus la esposa del Cordero que está vestida con pureza, santidad. Su vestido es símbolo de su preparación y fidelidad. Entonces, estas obras no son motivadas, estas obras son motivadas por amor a Dios. No son obras muertas, ni rituales vacíos, ni acciones que brotan, sino acciones que brotan de la fe genuina, obediencia, servicio, justicia, misericordia y santidad. Perseverancia en medio de la tribulación. Entonces, se dan cuenta que a veces nos piden hacer algo o queremos hacer algo, pero como está difícil y como compromete que nos tengamos que levantar más temprano, que tengamos que orar más, que tengamos que hacer algo, ¿verdad? Pero no son obras muertas, ni rituales, ni vacíos. Por eso estamos enfatizando en la verdadera adoración, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque si no, solo haríamos alguna ceñita, ¿verdad? Ya sea que nos persináramos, así rapidito, porque, ¿verdad? O que tocáramos, ¿cómo se llama la que ponen en la puerta? La mezuzá, ¿verdad? Que tocáramos la mezuzá de entrada y salida 10 o 20 veces cuando entramos y salimos. La tocamos, pero cuando vamos afuera, si no hacemos obras de justicia, de nada sirve que toquemos lo que tengamos que tocar, ¿verdad? Entonces, yo siento que ahorita el Espíritu Santo les está hablando, nos está hablando, porque yo creía que estaba bien. Yo decía, yo voy a estar en primera fila, pensaba yo. Y decía, no, hombre, si ahí voy a estar yo, en esos que estamos así, en primera fila. Y en eso dije, yo voy a empezar a revisar mis obras de justicia. Wow, dije, ¿y esto lo estoy haciendo para el hombre o lo estoy haciendo para Dios? Helen ha predicado ese tema de los que son piedras preciosas
oro y plata y lo que es heno y hojarasca. Y eso está cuando nosotros vamos a ser presentados en el tribunal de Cristo. Y que todas nuestras obras, esto que está hablando aquí, van a ser pasadas por fuego. Cristo va a estar ahí, entonces dice, muéstrame tus obras. Ponelas ahí. Fuego. Y lo que queda es lo demás, es hoja, heno y hojarasca, se va a quemar. Entonces, ¿cuáles son las obras motivadas por amor a Dios? Son oro, plata y piedras preciosas. Y lo demás es para hombres. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Miren, esto no, ahí no dice esto es para los pastores. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, porque estamos haciéndolo para Él, ¿verdad? Por eso Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y otra versión dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y de buen ánimo. Porque si uno va a ir bravo a servir, mejor no venir, ¿verdad? Porque dice, y de buen ánimo. Quiere decir que el servicio tiene que ser con amabilidad. La prédica tiene que ser sazonada, porque así se come mejor, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos preparados. Vean, Santiago me encanta a mí, porque me ha confrontado un montón. Y ustedes saben que el libro de Santiago fue el último libro que entró a la Biblia. No querían que ese libro entrara. Estaba ayer leyendo un librito que me regalaron en Santiago y veo toda la historia, ¿verdad? Y ese libro no querían que entrara. Y dice, hermanos míos, hagan de caso que nos está hablando a nosotros. No yo el que estoy hablando, sino que esa palabra viene desde Santiago, que se la puso Cristo en su corazón. Y le dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y cuando ustedes ya habían visto eso, ¿podrá la fe salvarte? Imagínense cuando yo nunca me había detenido, ¿podrá la fe salvarnos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pero por qué él pregunta ahí? Es lógico que sí, ¿verdad? Porque es por fe que somos salvos. Pero ya después dice, ¿podrá la fe salvarte? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. No dice que los mantengan todos los días. ¿Me entienden? Porque Dios no se confunde, ¿verdad? Tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no que lo mantengan de por vida, ¿verdad? Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, porque no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. O sea que la fe sí salva, pero con esa condicionante, después de la salvación. No que vamos a hacer, no me van a confundir de que estoy hablando, de que estoy diciendo una herejía. Simplemente estoy aclarando el término, ¿verdad? Estamos aclarando términos, estamos aclarando cosas de adoración, oración y todo lo que se necesita para estar preparados. Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras
verdaderas de Dios. Aquí hay un dilema entre si la novia es la iglesia, si la novia es Israel y quiénes son los invitados a las bodas, porque después de la boda en la noche estaba la fiesta. De hecho, que a Jesús su primer ministerio, su primer milagro fue en unas bodas, ¿verdad? Fue en unas bodas. Y ustedes se dan cuenta que la Biblia empezó con unas bodas y termina con una boda. ¿Será coincidencia eso? ¿O será que Dios es perfecto? ¿Será que Dios es mentiroso? Él cumple lo que ha dicho y como lo leímos ahí, Él va a hacer lo que tiene que hacer y va a cumplir lo que está escrito. Así nos guste o no nos guste, así lo sepamos o no lo sepamos. Entonces, después vamos a tener un estudio de quién es quién, ¿verdad? Porque es interesante quién es quién. Entonces, ¿qué pasó cuando Juan venía oyendo todo eso? Y ve a un ángel. Y su primera reacción fue postrarse. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué creen que él hizo eso? Porque era una figura tan grande que tal vez él nunca había visto. Y pensó, dijo, este ha de ser Dios, ¿va? Pero obviamente el ángel lo corrige. Y le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Estamos nosotros reteniendo el testimonio de Jesús? Y entonces, ¿qué le dice? Lo que estamos practicando. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Me encanta eso. Porque la Biblia, 33% es profecía. Y Hebreos 1 dice que él habló en otro tiempo a los padres, él estaba hablando a los hebreos. Les estaba hablando a ellos para tratarlos de convencer o de enseñar, más bien dicho, a que ellos tenían que oír ya a Cristo. No es que se olvidaran de la ley tampoco, porque Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Entonces, ese testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía misma. Él es el profeta de este último tiempo. Y lo que estamos leyendo ahorita es la profecía que Jesús le dictó a Juan para que le escribiera. No estamos estudiando esto para espantar a nadie, ni para que no, estamos estudiando esto para que aprendamos lo que a Eric Dios le puso en su corazón y nosotros en la búsqueda que teníamos de buscar a Dios, de adorar a Dios en una forma distinta. Porque la verdad, que por eso aquí esto está vacío. Porque necesita que los adoradores, todos vengamos. Y vamos a tener un ejercicio en un momentito. Ya me queda poco. Creo que aquí termino. Sí, ahí termino. Entonces, mis hermanos, lo más importante es que ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, si uno ya sabe qué va a pasar, no necesitamos ir con el agorero, ni con alguien que nos prediga algo o alguien que nos diga algo, porque ya sabemos cuál es la profecía más segura, dice Pedro. La profecía más segura, primera Pedro dice, es la que viene de Dios.